y la colaboración inestimable y maravillosa de Canal 21 y todo el mundo. Hemos vivido días muy divertidos cada vez que viajamos porque los seguimos. ¿Y en dónde? ¿Y cómo nos siguen? Bueno, esa es la respuesta. Esa barra que está circulando, la Universidad del Estado de Hidalgo, el Sistema Michoacano, la Tele Veracruzana, la Tele de Morelos, Telemax en Hermosillo, el Canal Iberoamericano, la Comisión de Radio. Es impresionante la red de reproducción que este programa tiene, que lo ha hecho un programa nacional. De hecho, además de todos estos sistemas estatales que reproducen en diferentes días y a diferentes horas, hoy es martes en la Ciudad de México, día de tormenta y lluvia, el sonido de los truenos y el fulgor de los relámpagos nos iluminen. ¿Quién sabe a qué hora y en dónde va a reproducirse? Lo mismo puede aparecer en el trópico, en domingo en la mañana, que en la noche, en un canal de cable guanajuatense que se roba la señal. Gracias a todos ellos por haber hecho este programa un espacio de demostración de una vieja teoría, la teoría de que los programas de libros pueden ser divertidos, pueden ser amenos y desde luego tienen que ser provocadores. Entonces, en esa lógica estamos aquí de nuevo con un programa variado. Hoy van a abundar las provocaciones y los muy ortodoxos no van a estar contentos con un programa como este. Pero ¿cuándo están contentos con un programa como el nuestro? Entonces, vamos a darle puerta a una combinación que me parece muy particular. Andrés va a abrir la puerta para un poeta y tenemos una de las mejores voces de toda América Latina, Chifles un Mauser el mundo, está con nosotros Andrea Fernández, que ya verán por qué la invitamos a que lea a un poeta en particular. Andrés. Bueno, voz emblemática. ¿Quién no ha sintonizado los fines de semana Radio Educación y se ha deleitado con la voz de Andrea? Esa voz pausada, pero que no pierde pasión, pero que no pierde intensidad, pero que no pierde densidad y que ya cumple 4 décadas de estar en la locución de Radio Educación. Andrea Fernández, es para nosotros un gusto, un placer y para mí un verdadero orgullo tenerte aquí. Y va a hablar de Felipe Camino de la Rosa, que en 1919, después de escribir versos y oraciones de caminante, cambia su nombre y se pone León Felipe. Y desde entonces lo conocemos como León Felipe. Un poeta inclasificable porque a pesar de ser mayor, la gente lo ubica en la generación del 27 y esa es la generación en la cual se distingue un hombre que viene de una familia muy bien situado económicamente, pero que él tiene una vida verdaderamente bohemia y que encuentra 3 vertientes en su poesía: Walt Whitman, la Biblia y William Shakespeare, porque además fue actor también y él solo se hizo farmacéutico para darle el gusto a su papá, que era notario, y después se involucró también en la República Española, en la Guerra Civil, y terminó su vida en México conociendo a todo el mundo. Las tertulias en donde estaba León Felipe siguen siendo emblemáticas. Amigo del Che, entre otras cosas, que también recaló aquí. Y bueno, de León Felipe, del gran poeta León Felipe, Andrea nos va a leer 2 textos. Muchas gracias, muy buenas noches. León Felipe fue oriundo de España, particularmente de la provincia de Zamora. Nace en un abril de 1884 y fallece en la Ciudad de México, donde vivió gran parte de su vida, en 1968, por cierto. Perteneció a una familia acomodada, adinerada y con influencias, y su trayectoria personal precisamente no inició en las letras, sino en la química, en la física y en la farmacéutica.
Y así recorrió el país, que le iba dando alimento para su imaginación y para ir pensando qué voy a hacer con todo lo que estoy viendo, qué voy a hacer con todo este aprendizaje. Y entonces un día se dedicó a la actuación. Y le dijeron, no, hombre, pero es que están las medicinas aquí a un lado y se van a echar a perder. Bueno, nada más voy a hacer un par de papeles y voy por las medicinas y las voy a repartir por todos lados. Y sí, se licenció como farmacéutico y después exploró su faceta de actor teatral. Y, por supuesto, estos dos ámbitos profesionales pues no le generaron riquezas, pero sí mucha satisfacción. Después de los 35 años, dio sus primeros pasos en la poesía, en una época en la que residía en la capital española, en Madrid, y en el año 1922, se traslada a México, donde permaneció durante varios años realizando eventuales visitas a Norteamérica. De ese viaje data su incursión en la enseñanza superior. Empezó a ser maestro, claro, de literatura. Su producción poética incluye los títulos Versos y oraciones de caminante, Drop a Star, ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Y Como tú. Por otro lado, tenemos sus dramas La manzana y El juglarón. Y cabe mencionar lo que tú decías, Andrés, que realizó una importante labor de traducción de poemas de Walt Whitman y de la adaptación de obras del propio William Shakespeare. Uno de los poemas que don Andrés nos sugiere que compartamos con ustedes es este, Como tú, que da precisamente título a uno de sus libros. Así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centellas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Como tú, León Felipe. Y uno que nos habla sobre un caminante y un soñador, sobre Don Quijote. Vencidos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino, frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
Vencidos, de León Felipe. De un populismo virulento, León. Yo encontré el otro día una foto de un servidor con León Felipe y dije, no, mucho mejor. En el Café Sorrento, Sí. que estaba enfrente de la Alameda, ya desaparecido, hacía tertulia una vez por semana, a la que acudía el musicólogo San Pedro, a Rojano, Juan Rejano, Luis Ríos Luis Ríos. y mi padre. Y me llevó una vez, por lo visto. Yo no tengo memoria de esto. Y no siquiera tengo memoria de León. Pero la foto dice clarito. Está León, barba esplendorosa, boina clavada hasta la ceja, bastón en la mano derecha, sentado en una silla, y sentado en sus piernas estoy yo a los 9 años. Con cara de... Y este señor, ¿qué trae? Es el único registro que tengo, no tengo memoria, pero tengo una foto sentado en las piernas de León Felipe para lo que pueda servir. Y la otra vez que tropecé con León de manera íntima, varias veces cené con él en casa de mi padre y con José Emilio Pacheco, del que era muy, muy amigo, pero me pasó algo muy curioso con León. Revisando el libro que leía de poesía el Che en la guerrilla de Bolivia, había un libro que dicen que era verde, pero al final era rosa, donde el Che había copiado a mano unos 40 poemas, copiados, y no decía él quién era el autor, cuál era el título del poema, no decía nada, solo había copiado los poemas a mano, en la caligrafía cuidadosa del Che, que a pesar de ser médico, escribía bastante legible. Y cuando llega a mis manos el manuscrito para identificarlo, lo identificamos y luego vino la enorme tarea de decir, ¿y estos 40 y tantos poemas de quién son? Y hubo que averiguar uno a uno. La memoria me ayudó con 10 o 12 de los 40 y fuimos poco a poco desentrañando el misterio. Se trataba de poemas copiados a mano por el Che de 4 poetas: César Vallejo, Pablo Neruda, León Felipe, y el cuarto era, si la memoria me traiciona, ya no me acuerdo Vallejo cuál ya era. lo dijiste. Vallejo, León Felipe, Neruda, y Guillén. Guillén. Y entonces, verificando por qué los había copiado a mano, para no cargar los libros en las mochilas que cargaba el Che, se había quedado con una especie de resumen del resumen. Y ahí, la parte divertida del asunto es, pero déjame ver, ¿por qué tiene aquí un poema el Che en el año 67, cuyo libro no sería publicado por León Felipe sino hasta el 68, o en fines del 67? O sea, ¿cómo había llegado? Y entonces dije, no, este cuaderno es apócrifo, hay una trampa, este poema no lo podía. Hasta que descubrimos la correspondencia entre León y el Che, y que le había mandado el manuscrito, no el manuscrito, la primera copia de Galeras del libro de poesía que iba a publicar, se lo había mandado por delante de su edición al Che, y él había copiado el poema. Bien, vamos a dar un salto en el vacío y vamos a hablar de un libro, yo diría que importante. Muy Víctor, importante. Importante. Muy importante, y un rescate muy importante que hace el Fondo de Cultura Económica, que es el problema con Harry Hay de Stuart Timmons. En este próximo Orgullo Gay se van a cumplir 75 años de una reunión importantísima en el que 5 futuros militantes, 4 de ellos miembros del Partido Comunista y 1 no miembro del Partido Comunista, pero muy simpatizante, eran homosexuales y dijeron, no tenemos cabida en el partido, no tenemos una organización, ¿qué hacemos? Entonces empiezan a buscar a otras personas y resulta que hay un montón de homosexuales. Esto ocurre en Los Ángeles, ¿no? Hay un montón de homosexuales que están interesados en hacer un tipo de militancia, de buscar cómo reunirse. Entonces empiezan a reunirse, las reuniones empiezan a ser muy exitosas, todo eso en 1950 y en el 51, y en el 52 les ocurre que
uno de los miembros del grupo original es de pronto acusado de actos lascivos, pero era falso. Es decir, un policía había intentado ponerle una trampa, como no lo consigue, entonces empieza a seguirlo a su casa. Y ya que está enfrente de su casa, le dice, bueno, mínimo regálame un café, ya vine hasta acá. Él lo deja pasar y le dice, pues detenido porque eres gay, ¿no? Entonces utilizan ese juicio y se vuelven muy populares. No estoy hablando en el 52, en el 53, el movimiento se vuelve muy popular, un movimiento de miles de personas en California, especialmente en Los Ángeles, y el problema se vuelve precisamente el Partido Comunista. Si había una persecución de los homosexuales en los 50, ya no se diga una persecución de comunistas que estaba echada adelante, ¿no? Pleno macartismo. Sí, en el pleno macartismo. Entonces los homosexuales más conservadores toman el control del grupo. El grupo se llamaba la Sociedad Matachín. Es el primer movimiento gay moderno. Es decir, ha habido movimientos gay en el siglo XIX o a principios del siglo XX, pero todos terminaron. Y a partir de la Sociedad Matachín, llevamos 75 años de movimiento gay. Es decir, por eso es tan importante lo que hace Harry Hay. Y a partir de ahí, bueno, los corren a los comunistas, luego a Harry Hay, que le pasa que el Partido Comunista lo corre por gay. En un lugar los gays lo corrieron por comunista y los comunistas lo corrieron por gay. Claro que Harry Hay, y eso se van a dar cuenta en la biografía, es una persona muy difícil, es terca, insiste, y él había aprendido del Partido Comunista de discutir hasta agotar el problema, ¿no? Aunque perdieras la amistad de por medio. Quizá por eso me cae tan bien o me identifico tanto, en realidad, por las ganas de pelear. Pero bueno, lo sacan, luego él es investigado precisamente por la comisión de McCarthy y él se retira un poco, pero ya hay un movimiento gay fundado y en los 50 hay un crecimiento muy grande de revistas, de asociaciones, pero ese movimiento que digamos llega a su cúspide en los 60 empieza a caer ese movimiento gay hasta Stonewall, ¿no? Y esos años que Harry Hay había vivido en parte con los indígenas, en parte dedicado a la investigación, regresa. Stonewall, el movimiento que surge después de Stonewall es muy interesante porque es el movimiento más comunista y más radical que van a tener los gays. Pero por lo mismo se acaba inmediatamente. Y Harry Hay entonces se regresa a vivir con los indígenas pueblo. Él estaba muy obsesionado con los indígenas que tenían formas alternativas de género y de sexualidad. Y ahí decide crear otra organización, que son las Hadas Radicales. Y es decir, ¿qué van a hacer? Ahora los gays nos vamos a regresar al campo, vamos a tener vidas socialistas absolutamente de compartir y nos vamos a llamar las Hadas Radicales porque también vamos a radicalizar nuestra forma de expresión homosexual, ¿no? Entonces él empieza ya a sus 70 años a decir, debería de travestirme, ¿no? Es una figura importantísima. En las Hadas Radicales, este movimiento del que también lo corren, porque pues tiene una capacidad única para pelearse y para discutir, que les digo que es por eso que tanto lo quiero y admiro a Harry Hay, digamos ya forma, se vuelven, ya voy a hablar rápido, se vuelven un bálsamo muy importante porque lo que ya viene después es el SIDA, ¿no? Entonces, Harry Hay vive 90 años. Me estoy saltando muchas cosas que no les estoy contando de este libro maravilloso. Por ejemplo, uno de los 5 que están ahí, creando el primer movimiento gay, después inventa el monokini y después inventa el pubikini y se vuelve uno de los diseñadores más importantes. Entonces, es un libro muy interesante porque es también conocer ese mundo genial y súper interesante que fue el Partido Comunista de los Estados Unidos, que reunió a muchas de las mentes más impresionantes de la época, ¿no? Yo creo que en esa época uno, al margen de lo que pudiera pensar de la economía, tenía que ser miembro del Partido Comunista porque era ahí donde estaban los grandes intelectuales. Y esta biografía de Timmons yo creo que hace una labor muy grande en mostrar este hombre que es crucial, ¿no? Y crucial en el sentido de, es el cruce de muchas cosas. Es una figura clave del siglo XX y es una biografía que le recomiendo un montón. Yo creo que es un libro que hay que leerlo, ¿eh? A mí me resultó fascinante. Por reivindicativo, maldita sea. Por no tener pelos en la lengua. Es notable. Y yo creo que el autor es muy cuidadoso en dejar que el personaje hable en sus hechos. Hacemos un breve, cortamos y volvemos. Cortamos y volvemos. Elige ser feliz. Si necesitas
necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Ya viste que este año se podrán conformar nuevas agrupaciones políticas nacionales? Y todas las personas tenemos derecho a participar. Este tipo de agrupaciones ciudadanas contribuyen al desarrollo de la vida democrática del país. La ciudadanía interesada deberá notificar al INE antes del 17 de diciembre, contar con un mínimo de 5,000 personas asociadas, un órgano directivo y delegaciones en al menos 7 estados. Es hora de actuar. Busquemos a personas que compartan nuestra causa. Conoce más en INE.mx. INE. México vive un momento histórico. Este 1 de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este 1 de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Hola, soy Badu. Caco. Luna. Y yo soy Vali. Les tenemos noticias muy emocionantes. La Chamacada está en Capital 21. Con los mejores programas para todas las niñas y niños. Acompáñanos de lunes a viernes de 14 a 16:30 horas. Retransmisión sábados y domingos de 6 a 11:30 horas. Por la señal de Capital 21. La Chamacada. Cumplimos, entre las múltiples tareas del Fondo de Cultura, una operación en Toluca muy importante. De alguna manera, Toluca, a pesar de estar aquí a la vuelta de la Ciudad de México, sufría de chilangocracia, y la chilangocracia hacía de Toluca destino secundario, y no se vale. Entonces tuvimos reuniones con el gobierno del Estado de México, el gobierno de Toluca, el presidente municipal, y se prepararon el lanzamiento de varias campañas de fomento a la lectura, entre otras la compra y el regalo de libros. En lugar de juguetes, regalar libros el Día del Niño, y intervenciones con visitas de los librobuses, reactivación de la vida de las librerías que tenemos, dos en Toluca, una en Metepec, más todas las que están en la periferia de la Ciudad de México. La movida Toluca estuvo potente. Ahí están los momentos de la firma del acuerdo con el presidente municipal de Toluca, por cierto, inaugurando una excelente exposición sobre Siqueiros, que va a estar viva en Toluca durante este mes. Pero esta forma parte de una más de las campañas regionales de gran intensidad. Esto significa que entre activaciones en las librerías, presentaciones de libros, charlas, participación de clubes, visitas de librobuses, tendremos en los próximos 3 meses un par de centenares de actividades en ese otro valle, que es el Valle de Toluca, que no tiene que ver con el Valle de México y la zona conurbada, donde las cosas van menos deschilanguizadas, porque los chilangos aprendimos que la Ciudad de México es la gran Ciudad de México y no la chiquita rodeada de las ciudades satélites. Entonces arranca el plan Toluca, Estado de México, Valle de Toluca, con toda la intensidad. Tenemos mensajes del público. Sí, cómo no. Panchol dice: bravo, Andrea, fue mi condiscípula en el PUEC UNAM 1999. De León Felipe: me gusta como un pulgón, como una nube. Y como tú, cantada por Paco Ibáñez, le gusta Javier Amaya. León Felipe también iba al Gallo de Oro, te dicen, Paco. Y arriba, León Felipe, saludos desde Montemorelos, dice Rubén Sierra. Excelentes ofertas del fondo en la Filey. ¿Para cuándo un tendido de libros en Mérida? Pregunta Roberto Ramírez. Saludos desde Tiahuatlán, Veracruz, Club de Lectura Secundaria Cuauhtémoc. Y buenas noches, Pete. Ay, Dios mío, desde que cambiaron el horario del programa, casi me lo pierdo, pero aquí estoy, dice Dolores. Eso se llama fidelidad, compañeros. Fidelidad absoluta. Y bien,
Estamos Luis Salmerón y yo para compartir algo inusitado, ya chole, no deberíamos estar hablando de estas cosas, hablando de Benito Juárez, pero resulta que la derechosa, la reacción, el brazo ideológico del gran capital y la bola de roñosos que andan por ahí regados, el aniversario de Juárez les cayó como patada en los tompiates, man. Entonces, aparecieron nuevamente las conferencias sobre Juárez de todos los historiadores conservadores. Aparecieron las conferencias sobre el Tratado Maclean Ocampo, la gran traición de Juárez histórica. Aparecieron, y tú dices, ¿de veras? Los revisas y no resisten una mirada seria. O sea, el ideólogo de la derecha, uno de los grandes ideólogos de esta derecha, absolutamente desarbolada, parece campo de maíz desmaizado, que es Catón, desde las páginas de Reforma, en su libro sobre Juárez y Maximiliano, yo le encontré 17 errores en 4 páginas, errores de información. O sea, son de una banalidad, de una vulgaridad, que como todo el mundo sabe, vulgar viene no de Bulgaria, sino de vulgo. Pero de veras, la pobreza de la guerra contra Juárez es notable. Lo mismo que la fiesta del hemiciclo, donde se celebra la libertad de cultos, no solo a la figura de Juárez. Entonces quisimos traer de nuevo a Juárez a nuestra pantalla para reivindicar un poco lo que Pedro, el carnal de Luis, decía, que Juárez no había sido el gran estratega militar, no lo era. Al lado de González Ortega o de Zaragoza o de Santos Degollado, no lo fue. Que no era el gran diplomático, al lado de Melchor Ocampo o de Lerdo, nada. Que no era el gran jurista, ¿no? Que no era el gran divulgador y periodista, al lado del nigromante, de Zarco, etc. Y entonces, ¿qué era? Resume Pedro Salmerón en su libro sobre Juárez. Era el mejor director de orquesta que había encontrado el mundo liberal. Había sido capaz de conjugar todos estos talentos en una defensa de la patria singular que dura desde la revolución contra Santana hasta el fusilamiento de Maximiliano en Querétaro. Luis. Bueno, Juárez, nunca les ha gustado Juárez, eso no es ninguna novedad. Y hay cosas que no les gustan y que claramente no les gusta. Una de las primeras cosas que no les gusta, pues es que Juárez es la gran figura que separa el Estado, el poder civil, el poder laico del poder religioso. Y eso nunca les ha gustado. Tampoco les gusta que sea indígena, no les gusta que sea chaparrito, no les gusta que representó siempre... pues fue una figura, lo que decías hace rato, pues no era el mejor militar y no era muchas cosas, pero lo que sí fue siempre como la figura de la legalidad republicana. Siempre se mantuvo como este dique en el que mantenía vivas las instituciones y mantenía juntos a esta generación brillantísima, esta generación a la que pues le debemos la patria, digamos, le debemos que México se haya convertido en México. Menos de 10 años antes, México fue incapaz de enfrentar a una invasión. En unos cuantos meses perdió una invasión sin movimientos guerrilleros o con movimientos guerrilleros aislados, sin resistencia, sin oponer. Y 10 años después, con esta generación brillante que justo hace una autocrítica después de perder la guerra contra Estados Unidos, es capaz de enfrentar a la potencia imperial hegemónica de la época, que es Francia, ¿no? Entonces, esa figura de dignidad, de legalidad y de ser él el que encabeza a personajes que si los estudiaran les gustarían mucho menos que Juárez, como Leandro Valle, como Zarco, como Ocampo, del que lo único que hablan es del
este proyecto de tratado. Ellos les gustarían mucho menos que Juárez aún, pero el que encabeza toda esa generación es Juárez. Es el que logra unir también una serie de poderes regionales, de enfrentamientos personales entre esta generación brillante y representar siempre la legalidad ante el extranjero. Eso pues no les gusta nada, ¿no? Y bueno, se habla mucho de las supuestas traiciones de Juárez, que sí era corrupto, lo cual no se le ha comprobado ni una sola vez, que sí vendió a México con el Tratado Maclin-Ocampo, que sí era antidemocrático después de que las elecciones en las que participó arrasó por completo frente a Porfirio Díaz, que ese sí les gusta, aunque sea antidemocrático, ese les gusta mucho. Pero bueno, Juárez es la cabeza visible, es el líder de esa generación de la que deberíamos estar hablando más. Hay que hablar de Juárez como el que encabeza, pero hay que ver todo este grupo impresionante de patriotas, de pensadores, de militares, de organizadores, de diplomáticos, ¿no? Yo me quedo con cosas muy accidentales en Juárez. Esta idea de director de orquesta, pero está vinculada a otra cosa. No solo dirige la mejor orquesta en la historia de México, la orquesta de Guillermo Prieto, de Riva Palacio, sino que es la tenacidad. No hay más terco y no hay terco más virulento que Juárez. Cuando se produce después de la Guerra de Reforma un momento de respiro, el país está desangrado, no hay ni un centavo. Prieto contará que no tenía para pagar los sellos de correo para las cartas, por lo tanto el correo se paraliza. A ese grado viene la intervención extranjera, les quitan la aduana de Veracruz, que es la única gran fuente de ingresos, y el país está económicamente destruido y hay que levantar un ejército. La División de Oriente, que dirige el general Zaragoza, para pararlos. Y los derrotan después de Puebla, donde triunfan, los derrotan en 2 combates sucesivos, y viene la segunda batalla de Puebla y la segunda derrota, y total, que para el 63 el gobierno está desarbolado. Y Juárez decide la salida de la Ciudad de México. Y está duro porque Márquez está a 10 cuadras del oriente de la ciudad con las caballerías, con la misión de matar a Juárez, de entrar a México, llegar a Palacio y matar a Juárez. No hay ejército que lo frene. Y entonces inicia la marcha hacia el norte. Es la segunda vez de un presidente emigrante. La primera vez es durante la Guerra de Reforma. Y en esta segunda vez es Juárez, un carruaje, una escolta ridícula, un carruaje donde lo acompaña su mujer y sus hijos, él va en el mismo carruaje que Guillermo Prieto, y el Archivo de la Nación que lo secuestra. Juárez secuestra el botín, que no es botín, que es el Archivo de la Nación, que provoca el rumor de que está huyendo con el Tesoro de la Nación. El Tesoro de la Nación no existe. Y hacia el norte. Y militarmente Juárez no entiende militarmente cómo derrotar la invasión francesa. Y entonces un ejército de contención a la altura de San Luis Potosí, un intento mucho más al norte. Al final, la respuesta no se la va a dar esto, mientras Juárez sigue huyendo perseguido por los traidores y los franceses. Llegan momentos en que están a 50 kilómetros de él, en Chihuahua. Y su lógica es muy sencilla, su lógica es: mientras tenga un pie el presidente de la República en la nación, la República sobrevive. Y está a metros de Estados Unidos, en Paso del Norte, y no cruza. Es más, los imperiales de Maximiliano dicen: ya cruzó, ya se fue, fusilemos a los que siguen resistiendo, y lo hacen. Y Juárez dice: no, incluso diseña un plan y está al borde para, si los franceses avanzan desde Chihuahua a Paso del Norte, darle la vuelta en arco y volver a entrar por Sonora o para Baja California.
porque ya para esos momentos lo que está creando la resistencia no es los ejércitos organizados, es la guerra de guerrillas, la famosa Chinaca. Y ahí sí Juárez se volverá, sin saberlo, el artífice. Mientras está en Paso del Norte, emite todos los días 60 nombramientos. Y ahora usted lo nombro capitán general de la zona de las montañas de Toluca. ¿Con qué? Con nada, sin dinero, sin cargo. Ahora usted va a ser gobernador de Michoacán. ¿Dónde? Michoacán está en manos de los franceses. Y ahora usted va a ser comisario y va extendiendo nombramientos para mantener las cabezas armadas de la resistencia chinaca a lo largo y ancho de todo el país, hasta que da resultado y va desgastando a tal grado a los franceses. Ese Juárez, tenaz, terco, organizador, escritor tiene un secretario Balín, porque su secretario real se emigró a Estados Unidos acompañando a su esposa, va produciendo cartas, notas. Es notable en la colección de manuscritos que hizo Tamayo de Juárez, 16 tomos, 18 tomos, lo que produce todos los días tratando de organizar la República resistente. Y ahora usted esto, y ahora usted lo otro. Y era un personaje que lo marcaba este rigor, muy parco en el vestir, famoso porque cuando fue gobernador de Oaxaca, la gente ponía en hora su reloj cuando lo veía pasar por la plaza, decía son 5 para las 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí va el presidente, ¿sí? Tenía dos levitas, una de lujo que no usaba nunca y una de a todos los días que la usaba. Era buen bailarín, nadie lo sabe y nadie lo cuenta. Gran bailarín, compañera. Óyeme, en Chihuahua se produce un fenómeno glorioso. Gran fumador de puros, que había aprendido a fumar puros en el exilio. En Nueva Orleans trabaja haciendo puros cuando está exiliado durante la revolución. Y gran fumador de puros. Y gran bailarín. Llega a Chihuahua. Las damas progresistas de Chihuahua se reúnen. Le dicen a Prieto, don Guillermo, queremos organizarle un baile al señor presidente. Para esto se sabía que Juárez había llegado enamorado de una canción que se llamaba La Escobita, o La Séptima de Rosales, muy rara la historia, una canción horrible, por cierto. Por cierto, empezaba a cantarse en México de una manera diferente La Paloma, se había vuelto La Paloma juarista. Si a tu ventana llega un pajarito, trátalo con cuidado, que es don Benito. Y se cantaba en las calles y en las plazas ante el desconcierto de los franceses, que no entendían la canción. Pero bueno, Juárez, bailarín, las damas de Chihuahua. Tengo 4 minutos para hablar de las damas de Chihuahua, me canso que los voy a utilizar. Le dicen, Guillermo Prieto, sabemos que el presidente quiere organizarle un baile. Y él le dice, perdonen, pero lo consulté y el señor presidente les da las gracias y no puede. Y las damas de Chihuahua eran damas progresistas, republicanas y de izquierda y de Chihuahua. Dijeron, ¿cómo chingados no va a poder? Prieto, vaya y vuélvale a decir. Y Prieto va, le vuelve a decir y regresa. Y dice, les confesamos, las botas que traen hoyo. El presidente anda viviendo con 2 botas con agujeros en la planta. Y dicen las damas de Chihuahua, por eso que no quede y que le compran unas botas. Bien, hay 2 reseñas del baile, a cual más maravillosa, que tocaron y que bailaron. Bailaron polcas, corridos, mazurcas, valses, bailaron valses, era bueno para el vals don Benito. Y en las 2 crónicas registran que Juárez bailó entre 7 y 11 horas. Y una de las cosas que siempre hace, siempre mantiene como estos rituales. Celebra el grito de independencia, da informes de gobierno, hace cartas a todos los gobiernos, siempre mantiene la legalidad institucional, diciendo el gobierno de México está en donde está la carreta. A diferencia de años antes en la Guerra de Reforma, que se muda a Veracruz, que es una ciudad donde además llega la aduana, en este gobierno itinerante mantiene siempre una dignidad y una presencia que mantiene viva la chispa de la resistencia. En las montañas del Estado de México, bueno, de lo que era el Estado de México, que es enorme, saben, los chinacos saben
que se están peleando porque saben que hay un presidente que se mantiene firme y a un paso de la frontera decide no cruzar. Ese es el momento en el que decide pues, que ahí lo van a matar si es que lo alcanzan, ¿no? Me parece que es una figura a la que hay que regresar y regresar, ya no para contestar las calumnias infundadas, sino para pues tratar de entenderlo, entender cómo este hombre logra dirigir esta década fundamental en la que México se forma, en la que México se consolida después de años terribles después de la independencia, 3 invasiones extranjeras, guerras civiles, y después de Juárez, ningún país extranjero pone en duda el derecho de México de ser un país libre, soberano, independiente, autónomo. Independiente. Muy juaristas andamos últimamente, no es en balde. Algún día les contaremos por qué se dice, ¿y a usted qué le hace lo que el viento Juárez? Y segundo, Juárez tenía un solo problema en su vida, que lo conocemos hoy, en su época no lo conocía, Juárez no lo conocía, que es la memoria era la fotografía. Y cada vez que lo fotografiaban, nadie le había dicho, Benito sonríe, de cuello corto y fraca hasta el inicio de la garganta, chaparrín, peinado sin ningún favor, de melena, de flequito corto, ladeado. Las fotos no están como para colgarlas en póster. Juárez, fumador y bailarín, yo daría algo por ver. Y con eso vamos a terminar la segunda parte del programa y damos un paso a la tercera. Daría algo por ver un dibujo de Juárez bailarín, fumando un puro con la mano derecha y bailando con la otra. Volvemos en un minuto. Amigos y amigas de Conversando en el 21, no se pierdan nuestra próxima charla con el doctor Roberto Escalante, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. La Universidad de Harvard, por ejemplo, la Universidad de Yale, la Universidad de Princeton, la Universidad de París, acudieron como testigos. Pero ante este evento del golpe militar, tienen que salir de Guatemala para salvar la vida y le solicitan a la UNAM, entonces al ingeniero Nabor Carrillo, que hospede la Secretaría General. Conversando en el 21, miércoles a las 21 horas. Una producción original de Capital 21. El ejercicio periodístico demanda una preparación constante y un compromiso total de quienes lo practican. En la unidad de investigación de Capital 21, el trabajo nunca se detiene. Nos sumergimos en los hechos, el contexto y las consecuencias de los eventos más relevantes con el objetivo de ofrecerte una perspectiva más profunda y reflexiva. No te pierdas Unidad de Investigación de Capital 21, cada 15 días, los martes a las 23 horas, con su retransmisión los domingos a las 15 horas. Una producción original de Capital 21. Llegó el momento de romper paradigmas. Yo salí del closet a los 27, pero no porque me estuviera ocultando, sino porque genuinamente yo no lo sabía. Nuestro objetivo no solo se trata de informar, también derribar mitos, etiquetas y tabúes sobre nuestra comunidad. Es algo también muy personal que, por ejemplo, la historia de ella no es la misma que la mía, pero hay cosas similares. Queremos que esta producción sirva como un faro para generar empatía hacia la construcción de una sociedad cada vez más incluyente. Esto es Diversidad, una producción original de Capital 21. Ya estamos de regreso, esto sigue siendo Leer una hora inesperada, seguimos transmitiendo desde la Colonia Condesa, que sobrevive después del tormentón, Vic, que te tocó así que cayera ¡zas! El cielo.
Se escuchaba, aquí al interior de la Rosario. Hundido en el Ya cieno. nos ha tocado. Me en tocó muchos- como en el poema de León Felipe que leyeron, hundido en el cieno de la tierra porque era noche de tormenta. Ah, bueno, uy, qué super imagen aportas, Vic. Bueno, pues aquí estábamos, no hundidos en el cielo de la tierra, porque eso nunca le va a pasar a mi adoradazo Centro Cultural Bella Época, pero sí en medio del tormentón. Y bueno, continuamos. Vamos a llevar a cabo algún tipo de reseña que toque libros que desde lo infantil y juvenil tocan el asunto de la diversidad, y para mí es un gustazo que me haya tocado en suerte ser el reseñista. Voy a iniciar con Sombras en el Arcoíris de Mónica Broson, que es un libro espectacular, muy divertido, sobre la gesta de una pequeñita que desde muy pequeñita, percibe que su hermano, paréntesis, tipazo, no es como otros hermanos de amigues suyos dentro de la escuela, y ella como que intuye que hay algo particular, toda vez que en un día de Reyes al hermano le regalaron un Xbox, que además traía incluido un juego de peleas así gruesísimo, y al hermano no muy le interesó, más bien se lo prestó a la hermana pues, para que ella fuera la que peleara, pero en cuanto pudo y consiguió el dinero suficiente, se compró uno de Let's Dance, y con todos los pasos y ese rollo, el hermano sí se vuelve loco con el juego, y además establece una comunicación muy linda y genuinamente muy bailarina, muy armónica con la hermana. Bueno, pues justamente Sombras en el Arcoíris trata del punto en el que esta chiquita se da cuenta de que su hermano es quien es y lo ama, pero en un punto del relato la hermana también se va a dar cuenta que justo porque el hermano sea quien es, no todo mundo empata con la idea de que el hermano sea, lluvia de comillas sobre el término, distinto. Y de ello trata la historia, de cómo siempre tiene que haber un sector de la sociedad que por causas muy amorfas, muy abstractas y cada día que pasa cada vez más absurdas, establece que quien viene de otro lugar en cuanto a cualquier cosa, preferencia, orientación, decisiones, estilo de vida, está mal. ¿Por qué? Porque no se parece a mí. Bueno, pues de allí parte la reflexión, y aquí está este librito que vale muchísimo la pena, Sombras en el Arcoíris de Mónica Broson, que además está maravillosamente bien ilustrado por Guridi, quien es autor español, ilustrador español, que tiene más de 30 libros publicados entre México y su país natal acerca de varios temas infantiles y juveniles, y que aquí desarrolla gran pluma y muy buenos dibujos. Entonces, primerísima reseña que vale enormemente la pena. Por acá debemos de tener la lista de los precios. El libro, ¿Cómo? Se antoja muchísimo el Está libro. muy Yo bueno. tengo el defecto de luego no leer los de literatura infantil, pero luego que oigo sus reseñas me siento mal por no hacerlo. Fíjate que La Orilla del Viento es por eso colección muy apreciada por lectoras y lectores, porque incluye de verdad temáticas de todo tipo y contenido que en todos los casos valen mucho la pena, y en este en particular es muy divertido y muy normalizado y muy articulado el discurso a favor de eso, de la diversidad sí, pero sobre todo del amor. Oigan, por otro lado, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica cuando nosotros teníamos como 10 días de haber llegado a la administración, Nosotras, Nosotros, de Valeria Gallo y Ana Romero. Una reflexión muy interesante sobre el papel genérico tradicional que la sociedad aporta a cada, vamos a decirlo en estos términos muy esquemáticos si quieren, a cada género. ¿Cómo tiene que ser un hombre? ¿Y cómo, de acuerdo a ello, debería de ser una mujer? Ah, pues no. De lo que se trata el libro es precisamente de identificar esos puntos absurdamente señalados siempre como masculinos que la banda femenina ejerce. Y esos puntos genuinamente o muchas veces señalados como femeninos que a la banda masculina nos encantan, más allá de la percepción que cada quien tenga con respecto a orientación, gustos, preferencias, modos de vida, procesos existenciales. Caray, hombres a los que nos fascina chillar, llorar con cosas conmovedoras por el simple hecho de que somos seres humanos e igualmente nos tocan, y mujeres que son buenísimas para llevar a cabo labores de las señaladas previamente como, lluvia de comillas nuevamente, rudas, y que en muchos casos son buenísimas para llevar a cabo.
En fin, de lo que se trata es de Se pensar... me antoja muchísimo el libro también, aunque voy a confesar que en realidad yo solo lloré una vez cuando nací y ya. Ay, Entonces no ay. vuelvo a llorar. No, nos va a salir, imagínate, exacto, va a salir así con lo más esquemático. Yo solo lloré una vez y siempre me he visto de negro. Y me siento avergonzado desde entonces. Ándale, y hasta la fecha me siento así, muy aturdido con la idea de que, ¿por qué lloré? Bueno, nosotros, es también una reflexión bien profunda acerca de lo que tiene que ver con el absurdo del papel genérico que de repente va a la sociedad y señala, ay, eso, lo que parte de esta cosa que ahora resulta muy divertida y si quieren hasta tierna, si es niña, todo de rosa. ¿Y por qué están pintando el cuarto de azul? Ay, pues porque va a ser niño. Ay, diantres, lo pueden poner color mango, verde con puntos. Es la vida, es la diversidad y es la especie. Ahí están Valeria Gallo y Ana Romero. Y finalmente, y no por ello en último lugar, que es libro publicado originalmente en el año 2022 en Francia y que por algo la colección espectrográfica se trajo a México el año pasado, si mal no recuerdo, y ya está publicado acá, de Quentin Sutton, Todas las princesas mueren después de medianoche. El personaje principal que aquí aparece abrazando al que, bueno, es al que me refiero, es que qué terrible con el micrófono, pero estoy hablando de este chiquite, maravilloso, abrazando aquí a su amiguite, con la espalda desnude. Bueno, este chavite trae una onda con respecto a su amigo que le encanta, pero no tiene forma como articulada a esa edad de demostrárselo o de expresarlo. Ello va a suceder en algún punto de la historia, pero lo importante y lo que hace profunda la épica o la narración de esta historia tiene que ver con que a la par, porque de allí parte, que todo sucede en la noche en que se muere. ¿Se acuerdan ustedes? En 1997 fue Lady Di en el Puente del Alma, Pont de l'Alma, allá en Francia, donde de hecho se desarrolla la historia. A la par que esa tragedia se lleva a cabo, no solo esa princesa muere a medianoche, hay otras princesas que también tienen una especie como de enfrentamiento vivencial, algún tipo de profunda reflexión con respecto a la identidad que parte de esa noche trágica para después desarrollar un proceso de vida. El libro es bello, además súper bien ilustrado, trabajado, y que además aporta una complejidad personal que no solo tiene que ver con la forma en que este pequeñite está comenzando a establecer pues, lo que es su parámetro sexual y su preferencia y su orientación, sino que a la par va a tener que enfrentar un conflicto familiar importante, un padre harto del matrimonio que se va a ir, una hermana adolescente superbuga a la que todas las noches va a visitar el novio que se trepa a la ventana y pues ahí se la pasa increíblemente bien con su pareja, mientras que el pequeñito está mirando todo a través de la cerradura y haciéndose un montón de preguntas porque él al final el que le late es el amigo. En fin, vale mucho la pena. ¿Para qué será? Lectores ya avesados en esos temas o con muchas curiosidades, muchas preguntas y muchas ganas de leer cosas buenas, como de los 12, 13 años en adelante, ahí está como parte de la colección espectrográfica. Las princesas mueren a la medianoche, que es así, esa reflexión tremendísima, que además parte de ello, les digo, como un punto ahí colateral a la historia centralísima que nos va a narrar, la muerte de Lady Di ahí en el Pont de l'Alma, perseguida a altísima velocidad por un montón de paparazzis que de alguna forma pues generaron este accidente trágico en el que esa princesa murió y en la misma noche otras princesas nacen con otras perspectivas. En fin, vale enormemente la pena. Y pues ahí está un retrato muy rápido, mi Vic, una instantánea. Increíble. De tres títulos que tenemos. Estoy muy sobre la agradecido, diversidad. pero muy también temeroso de que voy a gastarme un montón. Creo que me llevo esos 3 libros ahorita antes de irme de la librería. Entonces hay llévatelo. agradecimiento, pero igual deberías de cooperar con la mitad de lo que voy a gastar. Bueno, está bien, algo por supuesto Ahorita te podría platicamos, aportar nos vemos como de acuerdo. solidaridad gremial, vamos a decir, como parte del mismo equipo. Mira, aquí están los precios. Rápidamente, déjame darlos porque si no está
tremendo, rápido, ahorita lo encuentro. Ay, niñas de asfalto, ay, Dios mío, todas las princesas mueren a medianoche, 185 pesos, está manejable. Ana Romero, Valera Gallo, nosotros, 123 pesos. Y el de Mónica Broso, Sombras en el Arcoíris, cuesta 46 pesos. Pues no es tanto, sí me voy a llevar los tres definitivamente. Oye, Ok, yo pago todo, entonces ya quedamos. Me parece muy bien, me has relajado el alma, mi querido Vic. Bueno, ahí están las reseñas. Un pequeño atisbo a la diversidad que tratamos a través de nuestros títulos, sobre todo en este caso, en el ámbito infantil y juvenil. Ahí queda. ¿Qué vamos? Nos tienes que platicar de algo súper importante. Ok, voy muy rápido porque estamos en el tramo final del programa, más o menos. Bueno, rápido les voy a hablar de 2 libros de Tierra Adentro, muy rápido, y de las convocatorias que siguen abiertas. De los libros, bueno, uno, este es muy interesante, Orquídeas de Petróleo. A mí se me ocurre presentarlo con un chiste que igual es muy terrible, pero que a mí me gusta mucho. Un amigo no había visto a su amigo en 10 años y le dice, hola, qué gusto verte, ¿cómo están tus padres? Murieron. Oye, tu esposa me caía muy bien, ¿cómo está? Pues se murió. Oye, ¿y tus hijos? Y le dice el amigo, pues te vas a reír, pero también se murieron. Y eso es más o menos la historia, que igual fue demasiado cruel el chiste, pero la poeta Fernanda Ballesteros, la abuela de su pareja, descubre que ha estado en 2 genocidios, no como implicada, pero no ella cometiéndolo, sino como siendo víctima como víctima, qué barbaridad. Su abuela es una superviviente, la abuela de su pareja es una superviviente del genocidio armenio, llega a Francia y en Francia conoce a un estudiante guineano que se va a hacer la revolución en Guinea, se regresa con ella y después tienen que volver a escapar de Francia porque los persiguen en el genocidio guineano. Entonces, toma estas ideas que son en principio bastante duras y, digamos, crea un poemario muy interesante. El libro ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, que es un premio que lleva un montón de años, un libro muy importante. Y el otro libro es Asfalto, de Hernán Gallo, la última novela gráfica publicada por Tierra Adentro, con un dibujo impresionante. Es uno de los artistas jóvenes del cómic del que vamos a estar hablando un montón de tiempo y que tiene esta aventura entre una adolescente y un gatito que tejen una especie de amistad y crean y participan en este tipo de viajes casi de onda cervantiana, ¿no? De 2 personajes interesantes que se van de viaje, uno es alto y uno es chaparro, es el Quijote y Sancho Panza en ese sentido. Qué maravilla. Y bueno, nada más rápidamente recordarles, siguen abiertas las convocatorias de Tierra Adentro para poesía, para ensayo, es decir, para los premios de poesía y ensayo, y las convocatorias que están abiertas en nuestras 4 filiales en Perú, Argentina, Colombia y... Ecuador. No, y Chile. Son los estados que participan y todavía pueden mandar su novela para participar en el concurso de Tierra Adentro de Novela, que vamos a empezar a publicar escritores internacionales. Está buenísimo, ahí queda la invitación, entonces no lo olviden, ya está circulando la convocatoria, que está abierta, si mal no recuerdo, hasta octubre, ¿no? No creo que hasta junio. Junio. Entonces, más bien, apúrense con el manuscrito, no, en octubre ya no va a estar, entonces denle de una vez. Láncense de una vez antes de que el calor se ponga todavía más grueso y envíen entonces su trabajo y será gustazo ser publicado por Tierra Adentro. Pues ya estamos prácticamente. ¿Y cuánto cuesta el de gato? ¿Dónde se quedó? Si están preguntando, sí, dejaron a los 2 más guapos para el final del programa. Hombre, qué maravilla. Así es la vida en la televisión. Estoy buscando cuánto vale este que acabas de decir, el de Asfalto, y como debe de ser, no encuentro. Aquí está, Asfalto, de Hernán Gallo, cuesta 150 pesos. También vale muchísimo la pena. Y esto que señalabas, una grande característica, muy bonito dibujo y el primer trabajo de Hernán Gallo. Ya nos vamos. Nos vemos el próximo martes acá, 9 de la noche en punto, Librería Rosario Castellanos. Leer una hora inesperada. Hasta entonces, gracias, pásenla bien. Buena noche, gracias.